Hemos visto recientemente lo que pilotos de aviones militares han vivido en el aire frente a objetos con capacidades extraordinarias de las que no tienen ni ellos ni sus gobiernos explicación alguna. Sin embargo, en el caso de los pilotos comerciales o civiles, el tema es no solo más abundante, sino que es más amenazante y riesgoso. Hola, soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles una gran historia. Acompáñame a revisar algunos de los muchísimos casos de encuentros y experiencias entre ovnis y aviones comerciales, los cuales se han venido presentando desde los inicios de la aviación comercial a lo largo de la historia y que tienen implicaciones muy particulares por dos razones. Los aviones comerciales van llenos de pasajeros que pudieran ser víctimas inocentes en caso de algún incidente, si es que no los ha habido ya. Y por otro lado, las aeronaves comerciales no tienen las capacidades evasivas de los cazas militares, lo cual los hace sumamente vulnerables. Este aspecto del fenómeno ovni en los cielos del planeta es uno de los que más preocupa a las autoridades civiles por todo el mundo. No es que los pilotos militares no cuenten, pero ellos saben a lo que se arriesgan en vuelo, riesgos para los cuales han sido sumamente entrenados. No es el caso de los pilotos comerciales, quienes tienen la enorme responsabilidad de decenas y hasta cientos de vidas humanas inocentes y muchas veces ignorantes de estos riesgos. De hecho, si los pilotos militares ahora tienen temor de hacer maniobras en el aire porque les aparecen los objetos de la nada, pues imagínense los aviones comerciales. Han existido a lo largo de la historia muchos casos por todo el planeta, desde desapariciones de aeronaves en pleno vuelo, mientras reportan estar en presencia de objetos no identificados, como la historia de Frederick Valentich, intentos de maniobras evasivas como las del piloto japonés de un jumbo de carga en Alaska, hasta los dos casos más conocidos en México y por supuesto los avistamientos masivos de pilotos sobre Washington en aquella oleada sobre la capital de Estados Unidos en 1952. Todos han dejado evidencia inexplicable ante las autoridades. Inclusive, en alguna ocasión, por diferentes circunstancias, tuve la fortuna de viajar en la cabina de los pilotos en un vuelo de una aerolínea comercial, lo cual fue una experiencia maravillosa. Y ante la pregunta obligada, ambos, el piloto y el copiloto, me compartieron cada uno una de sus historias y ambos, ante mi curiosidad porque no lo habían reportado a las autoridades, me argumentaban que el costo en su actividad podría ser muy alto y que preferían mejor no compartirlo. En el caso del incidente del piloto japonés sobre Alaska, pueden enterarse de los detalles en mi video en el canal de Basilio Cot, 6, el ovni gigante en Alaska. El de los dos pilotos mexicanos, pueden conocer más detalles en el video 12, los dos incidentes ovni de pilotos mexicanos, que está en mi canal. Para el caso de la oleada en Washington, pueden escuchar los detalles de las historias en el video 20, la invasión ovni de 1952 en Washington. Todos estos videos están en mi canal de YouTube Basilio Cot para que los puedan disfrutar y conocer todavía más a detalle los incidentes de esas historias. Pues bien, vamos a conocer algunas de las historias más relevantes de pilotos civiles y comerciales, las cuales han resistido el peso del tiempo, que tienen como fuentes de las más creíbles que he encontrado y que fueron investigadas como casi la totalidad de cualquier incidente con naves aéreas por las autoridades competentes en los diferentes países, las cuales sabemos siempre hacen algún tipo de investigación tipo forense, precisamente para minimizar los riesgos de pérdidas de vidas humanas en el futuro. El primer incidente se da a mediados de los 90 en Argentina e involucró a un vuelo comercial de una aerolínea precisamente de aquel país. Era la fría noche del 31 de julio de 1995, cuando el piloto comercial Jorge Polanco, quien tenía en su experiencia 18 años volando, tripulaba un avión de aerolíneas argentinas. Era el vuelo AA674. Y al acercarse al aeropuerto de destino en San Carlos de Bariloche, una ciudad cercana a la frontera con Chile, en la parte más hacia el sur de Argentina y que es uno de los destinos más visitados en la Patagonia, empezó a enfrentar un reto que le cambió la vida.
Le había comunicado de la torre de control que había habido un corte en la energía eléctrica en el aeropuerto, pero que estaban atendiendo esa contingencia, que estuviera atento por si había que tomar alguna decisión en corto plazo. Mientras evaluaban la situación reportada por la torre de control del aeropuerto y evaluaban las alternativas, les avisan que el servicio eléctrico se ha restablecido gracias a un generador que el aeropuerto tiene precisamente para esas contingencias y que ya pueden iniciar su aproximación. Una vez alineado con el aeropuerto, el comandante del vuelo, el capitán Polanco, empieza a observar una luz en el cielo a la distancia, como aproximadamente unas 12 millas, un poco menos de 20 kilómetros, en dirección de las 11 que le llaman ellos, que es arriba al fondo, de acuerdo a sus propias palabras. El capitán Polanco pregunta a la torre de control sobre otro tráfico en la zona y solo le mencionan un avión de la gendarmería. Este avión de la gendarmería venía detrás del de Polanco, por lo que no podría ser la luz que tenían frente a ellos. Los dos pilotos del avión de la gendarmería serían claves también para corroborar el avistamiento e inclusive se volverían amigos de Polanco después. Estos dos pilotos del avión de la gendarmería darían testimonio de cómo el ovni se ubicó prácticamente al lado del Boeing 727 de Polanco y lo acompañaba en su descenso rumbo al aeropuerto. Cerca ya de tocar la pista, la energía eléctrica del aeropuerto se vuelve a cortar. Los operadores del sistema alternativo de energía eléctrica declararían posteriormente que el generador se aceleró a fondo solo, que empezó a sacar humo y se paró definitivamente. Ante esta situación de riesgo, Polanco decide abortar el aterrizaje y hace una maniobra de escape. Relataría que en esos momentos su vida cambió dramáticamente por lo impresionante de su experiencia. Relata que al hacer la maniobra de escape y alcanzar los 10,000 pies, unos 3,000 metros, tiene que nivelarse para no chocar con el avión de la gendarmería, el cual estaba 300 metros por arriba de su avión. Y al voltear se da cuenta de que pasa rozando el ovni, que aún lo seguía muy de cerca, y reponiéndose lo más pronto posible, intenta enfilar nuevamente hacia el aeropuerto para evaluar su situación. Fue una experiencia casi traumática por el tamaño del riesgo. ¿De dónde salió el objeto? Los pilotos del avión de la gendarmería declararían que ellos observaron cómo el ovni no se despegó del Boeing del capitán Polanco y todo el tiempo lo siguió por debajo del avión. Por eso Polanco no tenía contacto visual hasta que hizo la maniobra de escape y se lo topó casi enfrente. Los pilotos del avión de la gendarmería declararon que una vez que Polanco enfiló hacia el aeropuerto, el ovni aceleró y desapareció rumbo a uno de los cerros cercanos. Para Polanco la experiencia fue dramática de acuerdo a las declaraciones, las cuales abundan en detalles en los reportes emitidos posterior al incidente y que de acuerdo a Polanco, el ovni estuvo pegado a su aeronave por 17 largos minutos con todo el riesgo que esto implica. Polanco describió el ovni como un plato sopero invertido de aproximadamente unos 30 metros de diámetro, con unas luces verdes que giraban a gran velocidad y una luz pulsante naranja en la parte superior, la cual parecía como que respiraba. Eso le marcó para toda su vida. Y no solo a él, su tripulación en cabina estaba llorando. De hecho, dos de sus principales colegas estaban como bloqueados, por lo que él tuvo que hacer todas las maniobras solo y sin apoyo. Para él, el ovni podía saber lo que estaba pensando y lo que iba a hacer. Tenía una capacidad de maniobra increíble y gracias a esas capacidades es que no hubo un accidente fatal, porque desde la perspectiva de Polanco, este habría sido inevitable si no fuera porque el objeto los esquivó. En otro incidente, ahora en Canadá, un piloto de la aerolínea British Overseas Airways Corporation fue rodeado por varios ovnis cuando sobrevolaba la ciudad de Labrador. El vuelo era en un Boeing 377 y viajaban de Nueva York a Londres. Era 1954. De acuerdo al testimonio del comandante del vuelo, el piloto James R. Howard, quien tenía experiencia como piloto militar de la Fuerza Aérea Real Británica,
Era un objeto muy grande rodeado de otros más pequeños que lo siguieron por espacio de 18 minutos, equivalente a 130 kilómetros de su viaje, y que cambiaban su formación en múltiples ocasiones mientras le acompañaban en el vuelo. Junto con el capitán Howard, atestiguaron el incidente tanto su tripulación en cabina como algunos de los pasajeros, además de los registros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una base aérea cercana a Labrador. Un detalle importante es que el objeto más grande cambiaba de forma como lo hace una medusa en el mar. Por momentos parecía una flecha alargada, luego un auricular de teléfono y en otros era como una pera. Extrañísimo. Según el piloto, esto pudiera haber sido al estar rotando el objeto, porque no se explica de qué otra manera pudiera hacer eso el objeto. En otro incidente, conocido también muy popularmente como el OVNI de Manises, y que fue documentado por el Ministerio de Defensa de España, objetos evolucionando con tamaños y capacidades increíbles obligaron a un vuelo comercial a suspender su vuelo y aterrizar de emergencia, dado el riesgo y la amenaza que el OVNI estaba generando. Todo ocurrió el 11 de noviembre de 1979 a las 23 horas, cuando el vuelo JK-297 de la compañía TAE, Transportes Aéreos Españoles, viajaban desde Salzburgo, Austria, y después de hacer una escala en Palma de Mallorca, continuaban su viaje hasta Santa Cruz de Tenerife. El piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada, el copiloto Ramón Suazu y la tripulación observan una serie de luces cambiantes entre rojo, blanco y verde que se aproximaban a su avión. El piloto, con nerviosismo por la amenaza que esto representa a la tripulación y a los 109 pasajeros, solicita información a los radares y controladores en tierra. Ni el radar militar de Madrid ni el aeropuerto de Barcelona son capaces de dar alguna explicación. Sin embargo, los pasajeros sí lo ven y hasta lograron capturar algunas fotos del objeto masivo. Después de tener al objeto tan cerca como casi 500 metros, que es muy poco, observan que es de un gran tamaño, que sigue acercándose y deciden evadir y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia. Aunque las luces dejaron de perseguir al avión cuando éste decide aterrizar de emergencia, 3 luces son identificadas finalmente en el radar de tierra. En este se puede establecer que su tamaño sería de aproximadamente unos 200 metros de diámetro. En un hecho singular, uno de los objetos pasó tan cerca de la pista de aterrizaje, tan cerca, que las luces de emergencia de la pista se encendieron y solo se encienden cuando se detecta un vuelo cercano del cual no se tiene programación. Después del aterrizaje del vuelo comercial en Manises, los controladores aéreos civiles solicitan la intervención de la Fuerza Aérea Española, la cual envía un caza Mirage F-1 del ala 14 en Albacete, a cargo del capitán Fernando Cámara. Eran las 12:40 de la madrugada ya. El caza no tarda en observar la luz, la cual permanecía estática sobre el aeropuerto de Manises. Sin embargo, no lo captaba su radar. Solo era visible a simple vista. Declararía que aunque el objeto estaba estático, inmóvil en el cielo, y él volaba a casi 1000 kilómetros por hora, al alcanzarle, el objeto aceleró a la misma velocidad delante de su avión en un instante. Y aunque el radar del avión no detectaba el objeto, sus sistemas de amenaza sí lo detectaron, ya que se activaron inmediatamente, evidenciando que el objeto tenía identificado y ubicado al caza. Fue algo bizarro, pero real. El caza tuvo que acelerar a 1.4 Mach, que es más o menos poco más de 1700 kilómetros por hora, para apenas poder distinguir un poco la forma del objeto. Era como una copa invertida sin la base, la cual intercambiaba colores. Sin embargo, el objeto, ante su proximidad, aceleró y desapareció de su vista. Después de eso, el radar en tierra detecta un nuevo eco, pero ahora sobre Sagunto, a 24 kilómetros al noreste de Valencia. Al alcanzarlo, el objeto aceleró y desapareció de nuevo. Pero aquí hay otro hecho muy extraño. En ese instante que los detectores de alerta de radar del avión
indicaban que el caza estaba siendo iluminado o apuntado por un radar ajeno, específicamente de onda continua, como los que usan los misiles antiaéreos. Durante esas interacciones entre el ovni y el caza, se presentaron interferencias en las comunicaciones aire-tierra hasta en 3 ocasiones, incluso cambiando de canal. Después de la tercera interferencia, el ovni desapareció rumbo a África. Adicionalmente hubo 2 testigos diferentes en tierra, uno de ellos también con fotografía, que describieron desde más temprano esa noche el mismo ovni sobre 2 diferentes ubicaciones en la misma zona del incidente. Además de los abundantes testigos y evidencias en registros y reportes del Ministerio de Defensa de España y las autoridades civiles aeronáuticas, fue reportado en los diarios de la época. Fue todo un suceso que a la fecha continúa como inexplicable. En otro incidente singular, el capitán Ray Bowyer, pilotando un avión Aurigny desde Southampton a Alderney en Reino Unido, describe a varios ovnis como discos amarillos planos. Uno de ellos lo describe como un objeto muy afilado, delgado y amarillo con un área verde por arriba de los 2000 pies, unos 600 metros de altitud, que al principio pensó como del tamaño de un 737, pero al considerar la distancia usando sus binoculares, le pareció mucho más grande. Calculó su tamaño en unos increíbles 1600 metros de largo. O sea, increíble. Hubo reportes en 2011 sobre avistamientos de un objeto azul y blanco brillante de forma ovalada, que fue inclusive destacado en diarios de la zona y que se reportó en al menos 3 ubicaciones diferentes sobre China. Ya sabemos que las autoridades de China no son muy propensas a compartir información oficial sobre incidentes con ovnis, pero de vez en cuando estos salen a la luz. En 1995, en otro par de avistamientos sobre el lago Erie, hacia la parte sureste de los Grandes Lagos al norte de Estados Unidos, 2 pilotos de vuelos comerciales reportaron al Cleveland Air Traffic Control ver una luz sobre el lago. Eran el vuelo 5959 de Ice Shuttle y el vuelo 3179 de Mesaba Airlines. Describieron una luz que por instantes se oscurecía y luego volvió a brillar como un pulso y que parecía giratoria con la forma de un disco frisbee. El centro de control de Cleveland, al no poder registrarlo, cuestiona a los pilotos si no se están confundiendo con una baliza o luz de advertencia en tierra, a lo que los pilotos niegan categóricamente al referirse a la luz sobre los 10,000 pies, unos 3,000 metros de altitud. Ninguna baliza o luz de advertencia en tierra llega a esa altitud. A continuación, el centro en Cleveland expresa su interés por tener alguna imagen y uno de los pilotos con su cámara instantánea toma una fotografía, la cual comunica al controlador que se la hará llegar para que obtenga una ubicación. Después de eso se despiden, aunque la luz continuó visible mientras los vuelos se alejaban. Por cierto, tanto los Grandes Lagos entre Estados Unidos y Canadá, como hacia el mismo territorio y costas de Canadá, son muy abundantes los reportes de ovnis. Tantos son en cantidad que espero pronto tener al menos 2 videos para describirles los más interesantes solo de Canadá. Y bueno, les comparto el último incidente de este video. El siguiente video tiene más incidentes con pilotos civiles y comerciales. Y en esta última historia se suscita apenas el domingo 21 de febrero de 2021, cuando el vuelo 2292 de American Airlines, que volaba de Cincinnati hasta Phoenix, en Estados Unidos, reportó ovnis al centro de control en tierra. En la comunicación se establece cómo el piloto describe cómo un objeto no identificado volaba justo encima de ellos. Describían cómo habían sido alcanzados por una nave a gran velocidad a 36,000 pies, casi 11,000 metros de altitud, precisamente en algún punto sobre el estado de Nuevo México. En la versión estenográfica de la conversación se observa cómo el piloto describe el objeto y cito: odio decir esto, pero parecía un objeto cilíndrico largo que casi parecía un tipo de misil crucero, moviéndose muy rápido por encima de nosotros. Cierro la cita. El Airbus 302 volaba en esos momentos a una velocidad de 406 millas por hora, unos 650 kilómetros por hora.
Tanto el FBI como la base White Sands tuvieron conocimiento. Inclusive el Pentágono negó que hubiera algo de ellos en el cielo en ese día, aunque después negaron que estuvieran investigando nada. La misma American Airlines reconoció extraoficialmente que se han venido reportando incidentes con cierta frecuencia y en otros casos se han filmado ovnis siguiendo aviones comerciales en el cielo desde tierra. En fin, el tema sigue. Tengo más historias que compartirles, algunas muy dramáticas, las cuales les estaré compartiendo en el siguiente video, aunque no descarto que en el futuro pueda recabar más historias para otros nuevos videos. Ahorita van a ser 2, pero historias con pilotos comerciales y civiles hay muchísimas por todo el mundo. Entonces esperen los otros videos. Son muchos los reportes, casi todos los días en el mundo los pilotos comerciales y civiles se encuentran con objetos inexplicables en sus vuelos, con objetos que claramente no deberían estar ahí, que tienen comportamientos inteligentes y capacidades extraordinarias, muy difíciles de igualar por aeronaves humanas. Recuerden seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de las historias que les comparto. La invitación está abierta para quien tenga una historia personal y quiera compartirme sus detalles, se ponga en contacto conmigo a través de mi correo. Sus datos serán tratados con la discreción que consideren necesaria y quedarán narrado en un video para la posteridad. Nos vemos en el siguiente video con más historias de encuentros de ovnis con aviones civiles o comerciales. Hasta entonces, saludos.